Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 22 de agosto del 2022. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron en el programa de anoche en Comité de Domingo, que es el programa dominical del Comité de Lectura, sale todos los domingos a las 9. Estuvo muy interesante la conversación primero con el abogado penalista Luis Francia y luego con el politólogo Gonzalo Banda acerca del caso de Antauro Humala. Más adelante en el podcast vamos a comentar un poquito más sobre eso. De hecho, hay varias noticias importantes para mencionar esta mañana. El fin de semana ha estado cargado de cosas y los programas dominicales también. Empecemos con el caso de Jennifer Paredes, la cuñada e hija adoptiva del presidente Castillo. Se ha dado a conocer un informe policial que fue presentado como sustento para pedir un mandato de prisión preventiva en contra de ella y que muestra el seguimiento que le hizo la policía antes del operativo en Palacio de Gobierno, en el que fueron a detenerla. Ese informe y la evidencia fotográfica que lo acompaña muestra que Jennifer Paredes llegó a Lima el 5 de agosto en un vuelo de Cajamarca y subió a un auto de seguridad del Estado que la trasladó a Palacio de Gobierno. Luego, la policía no registró que hubiese salido de allí hasta el 9 de agosto, el día en que se realizó el operativo policial y fiscal. Es decir, el informe parece indicar que Jennifer Paredes estaba dentro del Palacio de Gobierno cuando se hizo el operativo y aparentemente se escondió o fue escondida de alguna manera para que no la detuvieran en Palacio. La Fiscalía sospecha que se movió de la residencia al despacho presidencial porque la Fiscalía tenía orden para poder registrar la residencia, pero no el despacho presidencial. Ella podría haber salido de ahí tiempo después, aprovechando alguna de las actividades que se realizó con algunos grupos que respaldan al presidente Castillo en Palacio de Gobierno. Ayer domingo debía realizarse la audiencia para evaluar el mandato de prisión preventiva por 36 meses que la Fiscalía ha pedido para ella y para el alcalde de Anguía, José Nenil Medina, pero la audiencia no culminó y ha sido reprogramada para este martes. De hecho, la Fiscalía, por error, aparentemente mostró un enlace que llevaba una carpeta compartida en internet donde estaban varios documentos probatorios con los que está sustentando su caso, y eso permitió que mucha gente pudiera darles una revisión rápida. La Fiscalía tiene información sobre 28 depósitos de dinero que hizo Jennifer Paredes en la agencia del Banco de la Nación, ahí al frente Palacio, por una suma total de casi 92.000 soles en varias cuentas en un lapso de 8 meses, es decir, entre octubre del año pasado y junio de este año. Todo identificado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Ella había confesado cuando declaró en el Congreso algún tiempo atrás que ganaba 1.500 soles mensuales por trabajar en la empresa de su amigo Hugo Espino Lucana, de manera que no se entiende cómo llegó a manejar un monto tan grande, y la Fiscalía sospecha que este podría tener origen ilícito. De esos 92.000 soles, cerca de 8.000 los depositó Jennifer Paredes en su propia cuenta, que es, digamos, lo menos sospechoso, pero hay dos depósitos, uno de 40.000 soles en total a Anani Hernán Aguilar en diciembre del año pasado y otro de 20.000 soles a Milagro Rimarachín Regalado, de personas de quienes no se sabe mucho, salvo que esta última registra una visita al congresista Américo Gonza, según El Comercio. Luego también hay depósitos a Susy Díaz Guamán, que es amiga de Jennifer Paredes y trabajó algún tiempo en Palacio, y a sus sobrinos Roy y Wesley Oblitas Paredes, entre otras personas. Otra conclusión de la Fiscalía es que Jennifer Paredes habría intentado favorecer a la empresa de su amigo Hugo Espino Lucana, que se llama JJM Espino Ingeniería y Construcción, para que pueda adjudicarse una obra de saneamiento en la municipalidad de Chachapoyas, en la región de Amazonas. El propio Espino habría reconocido como parte de la confesión sincera y la colaboración eficaz a la que él y su hermana Angie se han acogido, que ocurrió esto último. Según Hugo Espino, Jennifer Paredes le propuso participar en esta licitación en agosto del año pasado, es decir, ni bien iniciado el gobierno de Pedro Castillo, porque su hermana y madre adoptiva, la primera dama Lilia Paredes, era amiga del alcalde de Chachapoyas, Víctor Culqui Puerta. Para eso se juntaron con el alcalde Culqui en una pollería en Chorrillos, cerca de la casa de Fanny Oblitas Paredes, que es sobrina de la primera dama. Luego fueron a Chachapoyas para empezar a preparar el expediente técnico de la obra, y Espino dice que ella le ofreció encargarse a través de su hermana, la primera dama, y del presidente Castillo, que digamos, el ministro de Vivienda de ese entonces, Gainer Alvarado, apruebe pues el presupuesto para la obra a través de un decreto de urgencia, que es lo que pasó justamente con el ya famoso decreto de urgencia 102-2021, firmado por el propio presidente, que es el que habilitó mayor presupuesto para varias obras o para varios distritos, entre ellos el distrito de Anguía en Chota. Este caso de Chachapoyas es pues otro bastante evidente, digamos, de tráfico de influencias con el mismo modus operandi de lo que se hizo en Anguía.
Sobre esto último, recordemos que hay depósitos de 90.000 soles hechos por los hermanos de la primera dama y de Jennifer Paredes, los hermanos Walter y Daniel, en favor de los hermanos Espino Lucana. Ayer el corresponsal de Punto Final en Cajamarca fue a entrevistar a los hermanos de la primera dama y primero negaron ser ellos y luego uno de los dos, David, se puso un poco violento con el reportero. También salió este último en otros medios diciendo que le había dado parte de ese monto a Hugo Espino como préstamo personal, pese a que no tienen una relación tan estrecha y casi ni se ven. David Paredes Navarro tampoco parece tener cómo sustentar de dónde salieron esos 70.000 soles para dárselos a Hugo Espino a manera de préstamo. No parece haber pues un móvil creíble para que se comprometa con él a prestarle pues un monto de esa cantidad. ¿Qué es lo que parece que ha ocurrido aquí? Pues que para viabilizar la obra de saneamiento, que luego se buscaba pues que sea adjudicada a la empresa de Espino Lucana, había primero que completar el expediente técnico. Esos montos que los hermanos de la primera dama parecen haberle, digamos, o le dieron a los hermanos Espino, parecen haber sido para financiar la culminación de esos expedientes técnicos, que es una inversión inicial. Es decir, los Paredes Navarro estaban coinvirtiendo aparentemente con los Espino Lucana, sabiendo que podían influir en la adjudicación de esa obra de saneamiento, porque aparentemente estaban pues, confabulados con el propio alcalde Nenil Medina. De hecho, el alcalde Medina habría recibido de Hugo Espino una coima de 200.000 soles en dos pagos de 100.000, uno en enero y otro en marzo de este año, según leo en Perú 21. Hugo Espino habría reconocido el pago de esa coima para, digamos, como paso para convertirse en colaborador eficaz y habría dado detalles de dónde se entregó el dinero y en qué circunstancias. Aquí estamos hablando de una obra de saneamiento por más de 3 millones de soles, adjudicada a Descon Ingenieros y Arquitectos, que es la empresa de la hermana Angie Espino. Y la coima al alcalde se pagaba, digamos, a manera de diezmo a medida que iban saliendo de la propia municipalidad los desembolsos para la obra. Es decir, un esquema bastante tradicional de corrupción en la adjudicación de obras en el Perú, lamentablemente. La municipalidad le entrega, digamos, desembolsos a la empresa que se ha adjudicado una obra y de esos mismos desembolsos se utiliza, digamos, para pagar la coima, ya sea distribuida, digamos, al político que hace la adjudicación o que tiene control sobre la adjudicación y a la empresa contratista, y así se reparten una coima, digamos, de una obra que está sobrevaluada. Eso parece ser lo que ha ocurrido en Anguía y quién sabe, quizá también en Chachapoyas. En fin, Jennifer Paredes tendría cuando menos responsabilidad penal por un caso de tráfico de influencias, como hemos comentado, pero en realidad va quedando más claro que sí hay sustento sólido para imputar que ha habido o que ha operado aquí una organización criminal en la que parece que Jennifer Paredes ha sido una integrante, como también sus hermanos David y Walter, todos ellos con movimientos bancarios que no han podido explicar. También los hermanos Espino, que ya salieron en libertad al acogerse a la colaboración eficaz, y el alcalde de Anguía, Nenil Medina. Y parece que también el ministro Gainer Alvarado, la primera dama Lilia Paredes y el presidente Castillo, aunque el respaldo probatorio es mucho más contundente respecto de los primeros. Para la Fiscalía, el jefe de esta organización criminal sería Pedro Castillo, Gainer Alvarado sería cabecilla, los hermanos Lilia, David y Walter Paredes Navarro serían coordinadores, Jennifer Paredes sería testaferro de los primeros y los alcaldes involucrados serían operadores. Y en todo este esquema presuntamente criminal, el eslabón más débil, digamos, la más expuesta, sería precisamente la hija adoptiva de la pareja presidencial, Jennifer Paredes, quien no tiene ningún tipo de inmunidad, ni tampoco parece que el gobierno y sus aliados políticos van a hacer cuestión de Estado por ella, salvo quizá pues esconderla un rato en Palacio cuando los fiscales y la policía venían a buscarla. Hay un par de detalles adicionales que comentar relacionados a esto último. Uno es que para adjudicar estas obras, el alcalde de Anguía, Nenil Medina, habría aparentemente falsificado la firma de la funcionaria pública Natalia Alcántara. Esta se enteró y salió a negar que haya participado en esos procesos de adjudicación y ha dicho además que Nenil Medina intentó sobornarla. En Cuarto Poder, Alcántara señaló que el chofer del alcalde, Daniel Príncipe, la llevó a la casa de Medina en Ventanilla y ahí le pidieron que firme el acta de adjudicación. Como ella se negó, le ofrecieron 50.000 soles, pero no dio su brazo a torcer. También en Cuarto Poder, la ex viceministra de Vivienda Elizabeth Añaños apareció detallando cómo fue la reunión en la que el entonces ministro de Vivienda, Gainer Alvarado, que era su jefe, le pidió estar pues con el, entre comillas, buró político del presidente, es decir, este grupo de empresarios y
personas cercanas que querían aparentar o aparentemente sacar provecho de la adjudicación de obras en esa cartera, la cartera de vivienda. En ese buró político estaba Alejandro Sánchez, el dueño de la famosa Casa de Zarratea, también el empresario chiclayano Abel Cabrera y el propio alcalde de Anguía, Nenil Medina, además del asesor, entonces asesor del ministro de Vivienda, Salatiel Marrufo. De Medina se sabe además que fue una especie de asesor en la sombra en el Ministerio de Energía y Minas en los primeros días del gobierno. Esta reunión clandestina se realizó en un local en Surquillo y la ex viceministra Ñaños ha dicho que no sabía quiénes eran estas personas cuando acudió a la reunión y que después se enteró por la prensa, y que además va a colaborar con la justicia dando todos los detalles que sean requeridos. Tengo conocimiento sobre el caso de Elizabeth Añaño, sé que renunció casi de inmediato luego del cambio de gobierno y que no le aceptaron su renuncia, pese a que la presentó varias veces. Es una buena funcionaria pública que ojalá pueda aportar más información sobre cómo estuvo manejándose la cartera de vivienda hasta que finalmente le permitieran pues renunciar. Ok, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se presentó anoche en Panorama y rechazó que su institución esté actuando en función a criterios políticos. Dijo, abro comillas, nosotros estamos investigando hechos, no persiguiendo personas, cierro comillas. Señaló que cuando se investiga presuntas organizaciones criminales, entre comillas, viene el tema de los ataques y la obstrucción. Hay cosas bien delicadas que están pasando en torno a esta investigación. Durante la audiencia por el caso Jennifer Paredes había nuevamente un dron sobrevolando la casa de la fiscal especial Marita Barreto. El medio Hildebrand en sus 13 reveló que el subsecretario de Palacio Beder Camacho intentó semanas atrás sembrar una denuncia falsa contra la fiscal de la Nación Patricia Benavides. Ella dice que la están queriendo atacar, señalando que ha desmantelado el equipo fiscal que investiga el caso de los cuellos blancos del puerto, pero ella lo niega y dice que solo ha corregido las competencias porque este es un caso que se ve en varios niveles de la fiscalía y no estaba aparentemente avanzando a la velocidad que ella quería. Hay un tema que pone a Patricia Benavides en una situación bastante compleja y es que una fiscal que ella removió del cargo estaba investigando a su hermana por imputaciones bien graves, lo que naturalmente se lee como un conflicto de interés, aunque ella lo niegue. Pero respecto al caso de los cuellos blancos, me parece que tiene razón cuando dice que es llamativo que haya pasado tanto tiempo y que no haya investigaciones fiscales concluidas. Es correcto, digamos, que exija celeridad en su institución respecto de este y otros casos, y ahora se podrá juzgar si en su gestión pudo, digamos, lograr que estas investigaciones concluyeran de manera más rápida. Sí tiene un reto bien grande la fiscal de la Nación porque debe tener extremo cuidado en sus declaraciones públicas para evitar en todo momento que se perciba intencionalidad política en sus decisiones respecto de los casos que involucran, por ejemplo, al presidente y a sus familiares. No debe mostrar ensañamiento, pero tampoco temor a hacer cumplir la ley, por ejemplo, en lo que pueda afectar a los familiares del presidente. Desde mi óptica, y con eso se puede coincidir o discrepar, no ayuda a su trabajo que algunas personas empiecen a hablar de ella como alguien con futuro político, o que algo de eso se perciba en quienes han salido a marchar para defenderla. La fiscal de la Nación debe mantenerse lo más distante que pueda de la política y medir bien cada palabra que dice para no transmitir la idea de que quiere ser pues un actor político, como por ejemplo pasaba con el anterior defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Debe transmitir ecuanimidad y apego a la ley sobre todas las cosas. Ok, voy a cerrar con un comentario sobre lo que ha pasado con Antauro Humala. Primera pregunta que creo que podríamos hacernos, ¿es flagrantemente ilegal su excarcelación? Pues no lo es. Hay cosas que uno puede objetar, como que cuando se vio su caso en segunda instancia judicial le rebajaron la pena o que está dejando la cárcel sin haber terminado de pagar la reparación civil. Pero más allá de que uno crea que debieron aplicar una pena más severa, la excarcelación se da en líneas generales de acuerdo a ley. Queda entonces descartado que haya habido intencionalidad política en esta decisión, pues no queda descartado. El que el presidente se haya juntado con Virgilio Acuña, socio político de Antauro Humala, previo a la excarcelación, hace pensar que pudo haber habido algún tipo de coordinación. Recordemos además que Pedro Castillo varias veces habló en campaña de liberar a Antauro Humala. Lo que ha ocurrido ahora es que ha coincidido, digamos, una crisis política que afecta al gobierno con el cumplimiento del plazo de la pena de Humala, considerando además el beneficio que tiene por los días trabajados en prisión y por tanto le ha resultado políticamente conveniente al gobierno que justamente haya ocurrido esta liberación ahora. Sin embargo, hay quienes creen que Antauro Humala va a ser a partir de este momento una especie de socio o línea de defensa de Pedro Castillo. Otros piensan que va a servir como una
especie de elemento distractor, pero que no va a tener ningún tipo de, digamos, cooperación con el gobierno. Y otros creen que rápidamente se va a convertir más bien en opositor al gobierno de Pedro Castillo. Aquí yo les doy mi impresión personal. Yo descartaría la primera opción como la menos probable. Es decir, no creo que vaya a haber una sociedad o un alineamiento de intereses entre el gobierno y el etnocacerismo. Castillo quisiera que ese fuese el caso, pero no pueden pretender, me parece, controlar a Antauro, que tiene su agenda propia. La segunda opción me parece la más probable y la tercera tampoco me parece muy lejana. Es decir, Antauro Humala le sirve al gobierno como un elemento distractor en el corto plazo, porque va a generar mucha discusión en aquellos ámbitos donde despierta mucho temor, pero yo pensaría que en un plazo relativamente breve vamos a empezar a ver a Antauro Humala más como opositor al gobierno. No veo pues que haya mucho que le pueda ofrecer al gobierno para, digamos, o que el gobierno le pueda ofrecer a él, mejor dicho, para mantenerlo alineado. Por lo demás, Antauro Humala es un asesino de policías y un sedicioso, que además no exhibe arrepentimiento alguno. Sí me atemoriza que haya gente en el Perú dispuesta a respaldarlo, a pesar de lo que ha hecho y lo que sigue diciendo. Recordemos que hace muy poco tuvo una de las bancadas más numerosas en el Congreso, estando él en la cárcel. Lo que tendríamos que preguntarnos y reflexionar aquí es cómo una persona con los antecedentes y el discurso de Antauro Humala pueden alcanzar un peso político en términos relativos, digamos, como el que alcanzó hace no mucho en nuestro país. ¿Qué dice eso sobre cuán seductores son para algunos los pedidos de mano dura, inclusive cuando esto viene o implica respaldar a asesinos de policías que se quieren convertir en políticos? ¿Y qué dice eso también sobre las alternativas, sobre cómo se percibe lo demás que hay en el menú político, al punto que la gente termina prefiriendo a alguien como Antauro Humala y puede llegar pues, a tener cierto nivel de gravitación en la política peruana? ¿Cuán lejos estamos pues de ser un país con la democracia o con una democracia funcional y legítima cuyos integrantes estén genuinamente dispuestos a defender? Hay bastante trabajo que hacer. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.